y cuestiones. Hay una tendencia global que busca rescatar el valor del juego libre para mejorar el aprendizaje, y ya estamos con María Victoria Alfieri, directora del Colegio Altea, referente de la pedagogía Reggio Emilia. ¿Cómo estás, María Victoria? Estás, qué placer recibirte, licenciada en Ciencias de la Educación, por supuesto, y qué mejor post-día del niño, ¿no? Hablar un poquitito de los chicos, del juego. ¿Por qué jugar es en realidad la forma más segura de aprender? Bueno, estás tocando un punto neurálgico y yo lo relacionaría con el Día de las Infancias, ¿no? El juego en realidad es matriz de los procesos de aprendizaje. Hay una variedad de condiciones, hay muchas psicólogos, psicopedagogos que han hablado del juego libre, del juego controlado, del juego al aire libre. O sea, hay una infinidad, pero en realidad, después de tantos años de experiencia y de haber sido jugadora en un grupo de juego durante 9 años, bueno, aprender a estar con otros y construir a través del juego que te da una idea de confianza, una idea de proceso de aprendizaje, una idea de estar con otros y aprender con otros. Porque el aprendizaje no se hace solo. Y eso también es muy importante. Ahora, está bueno que nos expliques también cómo el cerebro de un chico trabaja mientras juega. Yo creo que podríamos preguntarte cómo trabaja tu cerebro ahora, porque de alguna u otra manera vos también estás jugando a poner en valor un montón de noticias, de situaciones del mundo. Entonces, ¿cómo hacen los niños? Hacen eso. No te puedo decir cómo funciona exactamente el cerebro. Lo que sí te puedo decir es cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su proceso de estar con otros, cómo funciona cuando tiene una situación de conflicto. Y tiene que resolverla. Cómo funciona cuando tiene que negociar. Porque la cotidianidad y los actos que se van produciendo al estar en un jardín, en la plaza, con mamá y papá, produce momentos hermosos y también intensos y complejos, como el que vos nombraste antes de las pantallas. Totalmente, porque todo está enfocado a esto. Entiendo que para nada sos detractora de la tecnología, ni de las pantallas, ni mucho menos, sino de que no sea el 100% de un chico, ¿no? Que en el día tenga actividades recreativas, que sepa jugar, para aprender, y también el rol del adulto en ese caso. ¿Cómo acompañamos? Porque uno busca entretener a su hijo o que no se aburra, pero hay que acompañar todo eso, hay un desgaste de energía y de tiempo también, ¿no? Claro, tocaste la palabra clave, que yo creo que para acompañar se necesita un tiempo, se necesita observar, se necesita darle tiempo a ese niño, si estamos hablando, bueno, porque recibió algún tipo de regalo especial, ¿no? O porque está en casa, puede estar jugando solo. ¿Cuál es el tiempo de poder jugar solo? Porque jugar solo también es interesante. A veces uno dice, bueno, el aburrimiento, pero el poder aburrirse también te permite empezar a buscar otras situaciones a través creativo sería del juego libre. Pero viste que hay chicos que no se quedan jugando solos, es medio difícil. Pero en casa, a mí me cuesta, por ejemplo, que Bianca esté un tiempo considerable jugando sola. Enseguida busca otra cosa, otra persona que esté. Claro, porque hoy la cotidianidad en general es estar siempre con otro. Entonces va a buscar seguramente ella, como otros niños de esa edad, compañeros con los cuales compartir. Pero ¿qué se puede compartir? Se puede compartir un juguete, se puede compartir un juego, se puede compartir un conflicto. ¿Cómo va a atravesar compartir? Qué palabra, ¿no? Porque yo estoy en esta, tiene 2 años, Bianca, le cuento a María Victoria Alfieri, licenciada en Ciencias de la Educación, que hoy nos visita, a propósito también del Día de las Infancias, del Día de la Niñez, que está en esa que le das a mamá, le prestás el juguete, mira, ahí viene una compañerita, dáselo. Y está en la que no quiere, ¿viste? Es no mío. Quiere compartir, es mío, esto es mío. Pero por ahí esto es para vos. Esto no. Esto que yo tengo ahora no te lo voy a prestar. Bueno, ¿Los chicos aprenden a compartir? Yo creo que los chicos transitan
el aprender a compartir, que no lo aprenden directamente ni porque los adultos le digamos tenés que compartir, van a tener que compartir. No, es un proceso. Por eso, y a los 2 años especialmente, aparece siempre mío. Esto es mío. Es mío porque es la extensión de sí mismo. Y no se puede compartir, bueno, en el caso de que se lo dé a su mamá, seguramente va a ser mucho más fácil, pero si es un amigo, va a pasar un tiempo. Entonces, justamente lo que se puede hacer desde la escuela y desde la casa es convertir ese mío en nuestro. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Bueno, hay algunas situaciones que te puedo contar, por ejemplo, y por qué pienso de esta manera cuando veo a los niños pequeños jugar. Hay 2 niños en la escuela que pueden tener exactamente el mismo juguete y cada uno dice, no, este es mío. O sea, o también querer el del otro. O querer el del otro. Claro. Y son iguales. Totalmente. O hacer un juego totalmente espontáneo, porque tengo un cochecito, entonces te lo tiro y vos me lo devolvés. Y ahí está instalado fuertemente la cuestión de la confianza. Y que compartir no es quedarse sin nada, sino que yo te lo doy porque siento que después lo voy a volver a tener. Siempre y cuando haya ocurrido, porque siento a veces que por ahí te trauma el hecho de una vez se lo sacaron, no te lo devolvieron y a vos te quedó eso, entonces no lo querés compartir, ¿no? Claro, totalmente es así, tal cual vos estás diciendo, depende de las experiencias. Y yo creo que, bueno, que el poder compartir tiene que estar acompañado por la familia, por la escuela y por los grupos que pueda intervenir ese niño de juegos, de cumpleaños o lo que sea, ¿no? A mí me encanta, discúlpame, ¿te puedo contar algo? Contame, Victoria, lo que quieras. Es una infidencia. Estaba pensando cómo en realidad celebrar esta infancia nos tiene que permitir pensar a los adultos qué infancia queremos. ¿Qué infancia, qué cultura de la infancia para darle voz realmente a los niños? Y a partir de ahí, cuando antes yo te contaba de lo mío, cómo pasamos a lo nuestro, hay pequeñas lógicas que pueden variar. Por ejemplo, en la escuela, algunas familias, la mayoría, se pusieron de acuerdo para hacer regalos colectivos. Claro. Entonces pasan de lo individual a lo colectivo. Lo mismo nos pasa a nosotros como escuela, cuando celebramos el mes de la infancia, que hacemos una serie de actividades, propuestas, de ritmo, de teatro, de arte visivo, de proyectaciones, bueno, también de juguetes o de elementos para la sala. No es para un niño que se lleva algo del jardín para él solo. No, son actividades compartidas, que incluyen elementos, objetos. Que se regala para la sala. Claro. Entonces, ahí sí podemos decir que estamos construyendo lo mío que está dentro de lo nuestro. Sería como reemplazar el juguete por un juego, ¿no? Claro. Algo que es individual, algo colectivo. Sí, pero también vos podés tener objetos dentro de los regalos, digamos, que podés dar para una sala. Y eso es compartirlos con ellos para ver dónde lo van a poner, con qué van a jugar, por qué van a jugar de esa manera, si lo van a llevar al patio, si lo van a dejar ahí, si lo van a compartir con algún otro amigo u otra sala. Claro, lo que yo me refiero es que quizás el juguete se presta más para que uno se lo apropie. Y en cambio en el juego necesitas incluso del otro, porque solito no podés en un juego. Sí, pero siempre en general y sobre todo para los nenes más chicos hay un objeto que intermedia. O sea, no hay, vos pensás que un niño de 2 años, el vocabulario, la palabra, la manera de poder decir lo que piensa, no está tanto puesto en la palabra, sino que está puesto en la acción. Entonces, cuando se produce ese
proceso, digamos, de accionar, seguramente va a tomar algo. Que puede ser una tela, que puede ser un cochecito, que puede ser una caja, cualquier cosa. Digo, no hablamos de juguetes, de los que compras en jugueterías, exactamente, sino en bloques. Exacto. Por eso, inclusive muchos niños, niñas, van a la escuela con un objeto intermediario, digamos, ¿no? Que llevan un almohadón, que llevan una sabanita. Entonces, ¿cómo interviene ese objeto que es tan preciado y más preciado muchas veces que algunos muy costosos porque tienen una historia por atrás? ¿Lo van a prestar? ¿Es lo que se llama de apego? Sí, lo que se llama de apego. A veces Bianca se sube al auto yendo al jardín con su muñeca de apego, pero llegamos al jardín y la deja en el auto, porque ella no la quiere bajar en el jardín porque no algún compañerito se la va a pedir. Claro, ella no la quiere tiene compartir. clarísima esa. Claro. Y entiende, en el jardín hay otros bebés para jugar. Entonces dice, la mía la dejo acá Y, por la listo, duda. y lleva a la casa, mamá. ¿Sí? Claro. Pero eso ¿está bien o está mal? Digamos, No sé, no está ni bien ni mal, creo, claro, ¿no? En este sentido lo digo, que el compartir no se logra de un día para No. otro, lleva un tiempo y tiene que ver con esto. Cuando ella pueda y esté más grande y pueda compartir su muñeca con otros porque va a ser de vuelta esa muñeca, seguro que le va a facilitar el poder dárselo a un compañero o a una compañera. ¿Cuál es el error que cometemos los adultos a la hora de sentarnos a jugar con nuestros hijos, nietos, lo que fuere? Digo, intervenimos mucho, intervenimos poco. ¿Es más valioso 15 minutos de juego intenso que 2 horas disperso mirando el celular? Bueno, desde ya 15 minutos es mucho más valioso que mirar 2 horas el celular, eso te lo contesto rápidamente. Ahora, acá hay un concepto de cantidad y calidad, lo que vos estás trayendo. Sí. Yo creo que las dos cosas son importantes, la cantidad y la calidad. Qué difícil, María Victoria. Sí, yo sé que es algo, yo sé que es algo a la complejo. casa, a trabajar, ¿no? Sí, Tener vida social. pero bueno, seguramente en la casa hay rutinas, se lavan los dientes, claro. cuando se levantan, desayunan, para ir a dormir, se lee un cuento y me parece que en este momento las familias lo que están necesitando es también aprender a jugar. Entonces, para eso hay lugares especiales donde se crea ese hábito, esa rutina de aprender a jugar. ¿Dónde? ¿Qué lugares especiales, por ejemplo? Bueno, en Aleteia lo hacemos con las familias, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos pensando crear un espacio para familias que son de niños más pequeños, justamente para poder habilitar un momento de juego libre donde la mamá, el papá puedan ver el proceso de ese hijo con otros y también un coordinador que pueda después tener una conversación para que esto de alguna u otra forma se pueda reproducir de una manera libre, disfrutada, sentida dentro de la casa. Pero vos de alguna forma lo tenés que reaprender, porque el juego seguramente está en cada uno de nosotros. ¿Estamos enseñando a compartir igual o simplemente estamos obligando a hacerlo? Es otra de las cuestiones de estos tiempos, ¿no? Y yo creo que eso depende mucho de cómo se dé el conflicto. A veces los padres pueden decir, no, tenés que compartir, pero me remito a todo lo que venimos diciendo antes. Para compartir tiene que aprenderse que la confianza es fundamental, si no, no hay posibilidades de compartir. Y siempre va a haber un objeto más fácil de compartir y otros Claro. que no se van a querer compartir. Igual de volviendo alguna para mí manera. Sí. a estos tiempos, creo que la gran crisis pasa por la invasión de pantallas, ¿no? Versus la realidad y ahí es donde muchos padres no saben qué hacer, ¿no? Cómo restringir la pantalla y empezar más con el juego físico. O sea, ¿cómo se hace esa transición en una casa donde están acostumbrados a las pantallas, las luces y demás? ¿Cómo hacemos para volver al juego, a lo lúdico, a esto de tirarme en el piso, no sé, o salir a una plaza, poner elástico desde otra época, pero digo, ¿no? A volver como a las raíces. Y es interesante lo que estás diciendo porque ese volver a las raíces es encontrarse con el niño que uno tiene adentro de alguna manera y poder instalar momentos de juego disfrutados, que no sea tampoco una cuestión de exigencia para mamá, para papá, sino que sientan
que ese momento que están viviendo con ese hijo es único y que después va a pasar muy rápidamente, que ya no va a tener 2 no años. sabes lo rápido que pasa, y es verdad. De repente 3, 4, 5. Y después no te dan más pelota. Salí, mamá, dejá hinchar. Increíble, ¿no? Falta un montón, pero te dicen de esto a esto, ¿no? Porque yo voy a lugares, ¿no? Con gente más grande, con hijos grandes, que te dicen, ay, disfruta ahora porque no sabes después. Vos decís, pero pará, ¿en serio? ¿Tanto? Claro. Entonces, bueno, hay que disfrutarlo. Y para disfrutarlo hay que tirarse al suelo, los que quieren, los que pueden, traer objetos que le permitan hacer una cueva, tirar una tela. Igual hay personalidades. Hay padres que son como más expeditivos, más lúdicos también, que les gusta explorar e inventar cosas, y hay padres que no tanto. Abuelo, yo tengo una anécdota con mi abuela. Podía ser. Con mi nieta. Mi nieta tiene 6 años y bueno, ella vive en el campo y bueno, tiene toda la naturaleza, que es una gran situación de juego. Y bueno, vino a mi casa y me dijo, bueno, yo te quiero contar que te quiero muchísimo. ¿Y por qué me querés muchísimo? Porque vos sos una abuela que jugás. Y te voy a proponer un juego. Entonces me propuso un juego, me dijo, pone Vivaldi. El papá es músico, tengo que aclarar, 6 años, pone Vivaldi y vamos a jugar a que estamos en el parque, era la primavera, ¿no? Y que hay muchas flores. Bueno, yo me pasé corriéndola por el living, haciendo como que le daba flores, y después me dijo, qué bien, abuela, sos muy divertida. Y yo creo que eso, que uno lo puede disfrutar, ahí, claro. Sinceramente, bueno, es único. Porque para vos es un juego, pero para ellos es el mundo, la vida, ¿no? Es la vida. También hay que ponerse en el lugar de esos chicos, ¿no? Y cuánto disfrutan de que vos estés ahí acompañándolos en ese juego. O un niño que de repente en la escuela, a mí me pasa, por suerte parece como que uno tiene miel, ¿no? Que los niños se te pegan porque, bueno, algo uno debe emitir diferente. Y hay varios niños que se acercan, pero sobre todo uno, que siempre que me ve, me abraza y me dice, qué lindo verte, ¿no? Como que hay algo que solo verte. Ya. Entonces, con eso él porque sabe lo que viene ahí después. Hay un punto que es esencial, que es estar presente y dar presencia. Vos tenés que estar presente como padre, claro. Y a veces dar presencia porque se estás dando un lugar al crecimiento y al proceso y al juego. ¿Qué es el enfoque de Reggio Emilia? Uy, tenemos 2 programas. Claro, bueno, porque es interesante, ¿no? Esta filosofía que entiendo la aplicás también en la escuela. Sí, bueno, la filosofía de Reggio nació después de la Segunda Guerra Mundial de la mano de un gran pedagogo, periodista, y psicólogo que se llamaba Loris Malaguzzi. Después de la guerra, un grupo de madres y un grupo de padres quieren armar una escuela. Entonces, ¿quiénes ganan? Las mujeres que querían una escuela y después los varones que querían un teatro, bueno, los hombres. Entonces se hacen las 2 cosas y Loris ayuda a montar la primera escuela de la infancia. Así nace la experiencia reyana con la idea de los derechos de los niños, de no manipular a los niños después de una guerra, de una Segunda Guerra Mundial. Son escuelas públicas de la municipalidad de Reggio Emilia. Ahí en Italia. En Italia, en el norte de Italia. Sí, es una región, ¿no? Es una región, la región de la Reggio Emilia. Reggio Emilia es específicamente la ciudad, pero está muy cerca a Bolonia, muy cerca a Milán, o sea, está equidistantes de ambas. Y desde hace más de 20 años nosotros somos parte de un network internacional donde nos encontramos anualmente para pensar la infancia, para pensar la cultura de la infancia y para poder pensar en las nuevas generaciones y hoy cómo nos va a atravesar la inteligencia artificial, qué pasa con los niños más pequeños, qué pasa con los niños de primaria, qué pasa con los niños de secundaria, de universidad, o sea, pensar la educación de 0 a 99 años. Toda la vida, por eso es una filosofía de vida. Es una filosofía. Hay otras corrientes que son métodos, entonces la gran diferencia de Reggio es que es una filosofía que teniendo en cuenta
cuenta los puntos principales que tienen que ver con la pedagogía de la escucha, con los derechos de los niños, con la idea de proyectar y de poder realmente observar, escuchar y realizar documentaciones que nos sirven como evaluación de los procesos de crecimiento y de pensamiento de los niños. Bueno, todo esto es lo que nos regala Reggio para seguir pensando la educación. Es muy interesante. Sí. María Victoria Alfieri, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en juego, referente de la pedagogía Reggio Emilia. ¿Cuál crees el mayor desafío de los niños en estos tiempos y de los padres por ende? Tenemos un desafío hermoso porque cada etapa es maravillosa y uno tiene que crear el espacio y el lugar para que eso sea posible. Entonces cada escuela tiene que crear ese espacio para poder pensar una educación diferente. Hoy los niños no aprenden de la misma manera. Si entendemos que la inteligencia artificial nos va como a atravesar todo el tiempo, bueno, tenemos que cambiar nuestra cabeza, tenemos que pensar en ambientes bellos, estéticos, porque justamente la estética, la ética y la política, de la que siempre habla Reggio, atraviesa el pensamiento de los adultos y de los niños. Y sobre todo también cuidar el entorno en casa, ¿no? Todo Totalmente. lo que Ahí empieza todo. ellos aprenden está Ahí empieza todo. en la crianza, la responsabilidad Sí, de los padres, sí. los tutores, encargados, lo que fuere. Digo, porque después la escuela es la escuela, la educación importantísima, pero también importante nosotros como padres, ¿qué les transmitimos a estos niños o qué infancia queremos que tengan? Esa es la pregunta. Ujú. ¿Qué infancia Le queremos dar a les nuestros queremos hijos? regalar a nuestros niños y niñas? Gracias por haber venido. Gracias. A ustedes por invitarme. Muchas gracias, hermosa, con 4 hijos, nietos por todos lados, Sí, 2 escuelas. 2 escuelas, ¿algo más? Feliz, aparte de una mirada muy optimista de la vida, María Victoria. Sí. Gracias por haber estado en NAU 97.9 en este feriado de lunes 17 de agosto.